¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad les voy a enseñar a cómo utilizar de manera adecuada y rápida el comando Scale o SC en el AutoCAD o Civil 3D. En este ejemplo particular vamos a partir desde el Civil 3D, ¿ya? La cual, a criterio mío, pienso yo que usando el AutoCAD les va a servir esta metodología que les voy a enseñar. Ya, pero en este ejemplo, como les dije, vamos a partir desde el Civil 3D. Para aplicar este comando hay dos vías o dos métodos. Una es esta y la otra es esta, ¿correcto? La primera que te dice mediante un factor de conversión o de escala del comando scale, ¿no? Y la segunda vía se trata o se usa ya usando la referencia del comando scale. Vamos a partir de esta primera vía. Y estando acá en el Civil 3D, vamos a llevar este tipo de cuadrilátero y esto de acá a esta sección de cuadrilátero que tenemos acá, ¿correcto? Miren sus medidas en X y en Y. Esas dos medidas tiene que tener este cuadrilátero y este otro cuadrilátero, ¿correcto? Muy bien, entonces a este cuadrilátero a convertir le vamos a aplicar la primera vía y este segundo le vamos a aplicar la segunda vía, que es esta vía de acá, ¿no? Muy bien, entonces aplicando el factor de conversión, miren, de este cuadrilátero a convertir en Y tenemos, vamos a partir desde Y, ¿ya? Miren, previamente su distancia en X y en Y es bien distinta a estas distancias X y Y del cuadrilátero que se desea llegar, ¿no? Se dan cuenta. Entonces vamos a ver, vamos a partir desde Y. El Y que tenemos que cambiar es de 11.170 punto y tantos. Esa magnitud le ponemos acá, ahí está, correcto. ¿Y por qué pongo 1? Este 1 que estoy seleccionando ahora significa que esta distancia es real, es verídica, que no se, digamos, no ha sufrido cambios, ahí queda 100% ahí, ni más ni menos, es esa magnitud. Eso significa o de entender este 1. SC es escala, distancia en Y, ¿no? Que estamos analizando a partir de ahí, como les dije. Muy bien, ahora yo quiero saber la escala o el factor de escala en sí que tengo que poner en el comando de tal manera que me lleve a estas magnitudes de distancias en Y y en X. O sea, cuando yo uso este comando scale, selecciono, doy enter, cliqueo ahí en la base superior de mi cuadrilátero y pongo ahí recién un factor. Y yo, ¿cómo saber ese factor para que me lleve a estas distancias, ¿no? En X y Y que yo deseo llegar? ¿Cómo saber? Entonces es ahí, por eso que puse X. ¿Cuál es el factor? Ahí está, no sé cuál es el factor, le pregunto al Excel, por así llamarlo entre comillas. ¿Cuál es el factor para yo llegar a la distancia que yo requiero? Esta es la distancia en Y que yo requiero. Otros me dirán, ¿por qué no pones esta distancia en X, que es de 15.800? ¿Por qué no le pones S? Porque justamente estamos partiendo desde el análisis de las distancias en Y. O sea, hemos partido tomando esta distancia, ¿no? En Y que queremos cambiar. Entonces, el Y objetivo de acá es de 11.172. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está mi distancia que yo deseo llegar, porque estoy analizando con respecto a Y. Si hubiese estado analizando con respecto a X, ya fuera otra cosa, ¿no? Acá la medida, ¿cuánto es en X? 15.797 punto y tanto. Ese dato le hubiese puesto acá, en todo este lado de acá, factor 1, ya les dije, ¿no? Cómo es que se interpreta ese 1. Luego aquí donde estoy seleccionando ahora, iría la distancia en X a lo que deseo llegar, 15.800, pero yo estoy analizando con respecto a Y. Muy bien, entonces continuando, a ver acá, aquí nos quedamos. Y entonces, como le dije, yo estoy analizando con respecto a Y. Si hubiese sido con respecto a X, las medidas fueran diferentes, ¿no? Pero igual, a la hora que vamos a aplicar el factor de conversión, todo de acá, o sea, todas estas medidas X y Y se van a actualizar
y van a llegar a estas medidas, a X y Y que se desea llegar. Así esté analizando con respecto a Y o con respecto a X, ¿correcto? Entonces eso es, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallar ese valor de X, ese factor? Escala es directamente proporcional a la distancia en Y. Cuanto más escala o más factor de escala le das, la distancia en Y se va a elongar, por lo tanto es directamente proporcional. Con respecto a este tema de directamente proporcional o de inversamente proporcional, lo tallo en un video anterior en mi canal de YouTube, me parece. Les invito a revisar mis videos antiguos y puedan nutrirse de mayor información, ¿no? Bueno, espero que lo revisen, ¿no? Entonces, sabiendo eso, cuando es directamente proporcional, la multiplicación es en alfa. 1 por este dato de acá es igual a este por este dato de acá. Y se forma una ecuación que todos lo pueden despejar, ¿no? Entonces sería este entre este, ¿verdad? Y le sale el valor de X o factor que se desea obtener. Ahí está, este factor lo copio y ahora sí aplico el comando SC. Listo, selecciono, enter, pico en la parte superior de este cuadrilátero a convertir y pongo el factor, ¿no? Que he copiado en Excel. Ahí está, y queda ahí. Y miren, estas medidas, ya sea en X y Y, son las mismas que estas medidas X y Y a lo que se desea llegar, ¿correcto? Entonces, como ven, ya sea analizando con respecto al eje Y, como ya les dije, igual las medidas, después último al aplicar ese factor, se actualizan, ¿no? Las medidas en X y Y llegan a las medidas que se desea llegar. Ahora vamos a aplicar a este segundo cuadrilátero a convertir la segunda vía, ¿correcto? Que es este de acá, mediante la referencia del comando SC. Entonces pone circunferencia, cliquea en la parte superior de este cuadrilátero. El radio tiene que ser la misma distancia en Y a la que se desea llegar. Yo estoy analizando con respecto a Y, de repente ustedes lo analizan con respecto a X y es por acá, ¿no? En este sentido. Y ahí sí ponen la distancia en X que se desea llegar. Pero yo estoy trabajando con respecto a Y, entonces mi sentido ortogonal va a ser vertical. Y aquí la distancia ortogonal vertical va a ser la distancia en Y que se desea llegar. A las finales, como les dije, ya sea la distancia en X y Y de este cuadrilátero a convertir, tiene que ser las mismas medidas geométricas que el cuadrilátero que nosotros queremos llegar, ¿no? Así que no hay problema, así lo analices con respecto a Y o a X. Entonces en Y, como estoy analizando en Y, la medida va a ser de ¿cuánto? 11.000, si no me equivoco, 11.172. Entonces el radio, como ven, a ver, una vez más, origen del círculo va a ser acá, al aplicar el comando circle. Ahí el origen va a ser del círculo, en la parte superior de cuadrilátero a convertir. Ahí recién va a ser su punto de origen del círculo. Y el radio de ello va a ser la distancia en Y, porque estoy analizando con respecto a Y. ¿Cuánto es? 11.172, ¿no? Si no me equivoco, ahí está. Y acá hay un pequeño desfase, a ver. O sea que esta punta de acá tiene que llegar acá, en la parte inferior de la circunferencia, tiene que chocar. Entonces vamos a aplicar el comando SC, selecciono, enter, especifica el punto base, me dice el AutoCAD Civil 3D. Entonces mi punto base va a ser acá, en la parte superior, donde fue el origen del círculo. Ahí, y pongo R de referencia. Ahora cliqueo acá en el mismo origen del círculo y me voy a la parte inferior de mi cuadrilátero, al segundo hito inferior, que es la parte de acá. Luego que cliqueo ahí en esa parte inferior, le llevo hasta acá, hasta la parte inferior de mi circunferencia. A ese cuadrante le llevo, cliqueo ahí y escape. Y miren cómo queda ahí, escalado. Verifico las medidas y las medidas están exactamente igual a las medidas que yo deseo llegar, ¿no? Que son estas medidas de acá. ¿Correcto? Esas medidas que se desea llegar está igualito a estas medidas, ¿no? Muy bien, espero que hayan entendido este método de acá y el primer método, ¿no? Que lo apliqué en este segundo cuadrilátero. Por lo general yo uso el primer método,
Pero ya ustedes ven qué método utilizan, ¿no? El comando escale. Básicamente sería todo eso ya, pues, ¿no? Espero que hayan entendido el primer método y el segundo método de conversión, ¿no? Suscríbanse al canal, les invito a suscribirse, les invito también a comentar sus buenas vibras en los comentarios de los videos de este presente canal. Y ya, pues, ¿no? Espero que tengan una bonita tarde y noche y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense mucho.